La humanidad siempre ha estado cambiando, pero lo que sucede ahora en su mundo es que la velocidad del cambio se acelera. Cada vez más personas alrededor del planeta están adoptando la meditación en sus diversas formas. Es por eso que muchas veces la gente se siente lo suficientemente desesperada por no poder manejar sus vidas o el estrés en ellas, que buscan algo para aliviar el estrés y la tensión y recurren a la meditación. Doy la bienvenida a Pergy Harris y Julian Connard al programa. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, y es un placer estar contigo. Muchas gracias por venir al programa. Realmente me fascina el camino de ambos hacia la canalización y el trabajo que están haciendo con el Stargate, así como las entidades que ustedes, el grupo que canalizan. Tendremos una sesión de canalización en vivo más adelante en la conversación. Pero primero, preguntas. Para ustedes, ¿cómo era la vida de ambos antes de esta locura que es la canalización entrara en sus vidas? Al principio se sentía como una locura. Bueno, en mi experiencia esto sucedió allá por 1988. Me encontraba en Maui con un grupo de personas contemplando la posibilidad de adquirir un hotel para transformarlo en un centro de sanación. Estábamos inmersos en ese proyecto. Un día, en mi hogar, agotado, un amigo propuso un masaje. Me hallaba en el suelo con varias personas dándome un masaje y me sumergí en un estado profundo y relajado, una experiencia maravillosa y atemporal. Y después de un rato alguien estaba hablando y era un poco perturbador, pero yo simplemente disfrutaba del masaje y la voz se hacía más y más fuerte hasta que fue demasiado para mí. Abrí los ojos y al hacerlo me di cuenta de que era yo quien estaba hablando. Y mis amigos decían, ¿estabas canalizando? Yo dije, no. Y ellos dijeron, sí, lo estabas. Hazlo de nuevo. Y cerré los ojos y comenzó a suceder otra vez. Y soy una persona muy escéptica respecto a todo este tipo de cosas New Age. Y en ese entonces no quería tener nada que ver con ello. Pero seguían insistiendo y seguía ocurriendo. Y entonces estaba solo en mi habitación en un momento y dije, si esto es real, ¿quién eres? Y escuché fuerte y claro, Alcázar. Y pensé, vaya, qué nombre tan extraño. No es el tipo de nombre que yo inventaría, pero siendo una persona muy escéptica, realmente no lo creía. Y lo que empezó a suceder fue que, como la gente sabe, hazlo de nuevo. Algazar se comunicaba y comenzó a decirles cosas sobre su vida pasada, cuando yo ni siquiera los conocía, cosas que les habían sucedido. Y ellos decían, wow, ¿cómo sabías eso? Y luego continuaba diciéndoles a las personas, bueno, en 1 o 2 días esto es lo que te va a pasar. Y cuando suceda, llama a Praguet. Así que empecé a recibir llamadas de mis amigos diciendo lo que Algazar había dicho. Ha sucedido, así que poco a poco, en contra de mi propio juicio, empecé a confiar en lo que estaba pasando. Y cuanto más confiaba, más relajado me sentía y más información y claridad comenzaban a fluir. Y me llevó mucho tiempo sumergirme por completo. Y fue después de aproximadamente un año. Y en ese año lo que empezó a suceder fue que más gente venía y Alcázar comenzaba a guiar meditaciones. Y eran muy poderosas, llevaban a la gente muy profundo. Y después de alrededor de un año, un día me dijo, queremos que construyas una estructura. Se llamará Stargate y será una puerta interdimensional. Y yo no tenía idea de qué era una puerta interdimensional. Y así me dio una imagen en mi mente y tenemos una detrás de nosotros aquí. Y dijo, queremos que la construyas.
Dije, de acuerdo, pero es muy complicada y todas esas medidas y ángulos que son. Y él dijo, sí, pero queremos que la construyas. Y dije, bueno, necesito más información. Y él me dijo, si comienzas, lo recordarás. Y eso simplemente me pareció muy extraño, pero para entonces ya llevaba un año trabajando con él y confiando cada vez más. Así que fui a Home Depot y compré un montón de tubos de cobre. Y lo más extraño fue eso. Simplemente lo supe por intuición, cómo hacerlo. Y el primero que hice medía 3 metros y 20 centímetros de alto. Y cuando lo ensamblamos, empezó a generar una energía increíble. Y luego, al gozar, dijo, solo, pídele que se active. Y cuando lo hicimos, la energía se intensificó mucho. Y dijo, lo que sucede es que esta estructura geométrica es en realidad un anclaje para que una conciencia de una dimensión superior esté aquí. Y de nuevo, mi mente escéptica, eso no tiene ningún sentido. Y él dice, bueno, es lo mismo que tu cuerpo físico. Tu cuerpo permite que una conciencia superior esté aquí. Es solo una forma muy diferente. Y dije, bueno, está bien, lo acepté de alguna manera, pero conforme hemos trabajado con ello a lo largo de los años, queda claro que esta estructura tiene conciencia y al hacer grupos con ella, responde a cada persona de forma única. Y la puerta de la que hablaba, una puerta interdimensional. ¿Qué sucede en la meditación? Cuando la gente está relajada, comienzan a conectarse con diferentes reinos como el angélico, los maestros ascendidos e incluso unicornios y dragones. Permite a las personas conectarse con lo apropiado para ellos en ese momento. Es realmente fascinante cómo ha estado funcionando. Estuve trabajando en esto durante mucho tiempo hasta que, ¿cuándo fue, Jules? En 2012, cuando Jules llegó a mi vida, también de una manera bastante mágica. Entonces, Jules, ¿cómo te fue? Así que en realidad estudié biología molecular en la universidad, así que fue como totalmente. Justo al final de la calle. Sí, justo al final de la calle. Fue ahí donde aprendiste sobre esto. Sí, sí, claramente eso es lo que estudiamos en la clase de biología. Sí. Entonces acababa de salir de la universidad en UC Santa Cruz y encontré el Stargate en meetup.com. Y la verdad, solo buscaba hacer amigos. Estaba regresando a mí. Y de repente debí marcar una casilla que mostraba mi interés en la meditación, porque era como si el Stargate simplemente estuviera ahí y había dos palabras clave que me hicieron querer experimentarlo sin duda alguna. Y eran campos de energía vibracional alta, utilizados para meditar. Y pensé, tengo que ir a verlo. Acababa de hacer sanación reconectiva con Eric Pearl, que fue como mi introducción a la metafísica. Y la canalización. Él leyó un canal y yo estaba como, wow, la canalización es como nunca había siquiera pensado en ello antes. Era como agrupado con bolas de cristal en mi mente, ¿verdad? Está bien. Entonces yo estaba como, wow, hay como esta sabiduría que destila de esta canalización y yo pensaba, quiero más. Fui a una reunión en Placerville, California, y probablemente había como 9 o 10 personas más. Era simplemente en la sala de alguien. Y entré, como abrí la puerta de la sala y estaba el montaje del Stargate adentro. Y fue como si algún tipo de viento me empujara hacia atrás. Y yo estaba como, ok, algo interesante va a pasar. Y caminaba por el pasillo antes de que incluso empezara el evento cuando vi la cara de Prey por primera vez, porque no estaba en el perfil del Meetup. Y cuando vi su rostro por la primera vez, me invadió una sensación que nunca había sentido antes ni después. Era como un déjà vu, pero como si recordara el futuro. Y venía acompañado de 3 sentimientos, como que toda mi vida estaba a punto de cambiar.
que iba a viajar por todo el mundo y que sería la mayor aventura que jamás haya vivido. Y se dibujó una sonrisa en mi rostro y pensé, bueno, ni siquiera lo había vivido aún. Era como, vamos a ver qué sucede. Y así, básicamente, esa noche tuve mi primera experiencia Stargate y la manera en que se canalizan las meditaciones. Alcázar básicamente te introduce a los reinos angélicos, por ejemplo, o a los maestros ascendidos también. Y para mí fue como, wow, porque cuando hice el seminario de sanación reconectiva sentí como si hubiera ángeles a mi alrededor, susurrándome al oído que la vida es así, justo, broma cósmica, pero de la mejor manera posible, es pura ligereza. Y Alcázar es como, está bien, ahora vamos a invocar a los reinos angélicos y sentir a los ángeles. Y yo estaba como, oh, esos eran como, se sienten igual, lo sabía. Entonces, en resumen, creo que siempre he sido muy perceptivo. Mi mamá me dice que cuando era muy pequeño eras súper etéreo y sabía cosas de la gente sin tener forma de saberlas. Así que para mí Stargate era algo así como lo más genial que había experimentado. Y sí, poco a poco nos dimos cuenta de toda esta conexión cósmica y Stargate llegó a Perú en 1989 y ese es el mismo año en que yo nací, por ejemplo. Así que descubrimos básicamente que tengo una conexión con este trabajo y con el guía Alcázar y he estado trabajando con Pergit desde entonces. Bueno, ¿cómo manejaron ustedes dos, ambos? ¿Cómo lidiaron con este canalizar psicológicamente cuando les impactó por primera vez? Digo, energética y psicológicamente, porque al canalizar a otros seres, ¿no? O grupos de seres, se genera una carga de energía muy alta. Y si tu sistema nervioso no está preparado, puedes quemar ese circuito. Entonces, uno, ¿cómo lo manejaron energéticamente si no estaban activamente preparándose para ello? Y en segundo lugar, psicológicamente, esto va en contra, como mencionaste, de muchas cosas. Ustedes eran muy escépticos respecto a todo esto. ¿Cómo lograron, digamos, asimilar esto cuando llegó por primera vez a sus vidas? Pues para mí, en realidad fue muy fácil porque a pesar de ser bastante escéptico, y aún lo soy en gran medida, la forma en que Alcázar trabaja con nosotros realmente es enriquecedora. No es como ser utilizado, es ser apoyado. Y eso es muy diferente. Y sí, cuando estoy canalizando, hay mucha energía que fluye y eso es parte del proceso, que es compartir las energías con el individuo, los grupos con los que trabajamos. Así que a lo largo de los años, a medida que lo he permitido más, es como si el canal o la disponibilidad energética se hiciera más y más fuerte. Y lo que he descubierto y lo que la gente me ha dicho es que a veces parece que en realidad te ves más joven. Y definitivamente hay esa sensación dentro de mí, más joven, más energía, más emoción por la vida. Y la forma en que los guías trabajan con nosotros es que comienzan a hacer conexiones que parecen coincidencias o conexiones accidentales, que en realidad son solo encuentros guiados para apoyar lo que estamos haciendo, saliendo al mundo aún más. Y en este momento estamos llegando a miles de personas. Y creo que ahora tenemos en más de 50 países diferentes donde la gente está trabajando con el Stargate. Y no es como si estuviéramos saliendo a anunciarlo por todas partes. Es principalmente de boca en boca. Y me siento tan apoyado. Siento que ahora tengo mucho más tiempo para mí que nunca antes. Y definitivamente no tengo ese alto nivel de estrés que tenía cuando intentaba comprar un hotel. Está bien, sí. Somos muy distintos, así que para Jules es crucial. Esto es para mí. Al canalizar a Alcázar por primera vez. De hecho, estaba en Maui
lo cual es interesante porque era el lugar de nacimiento del... Estaba en los primeros días, solo era voluntario con el Stargate y Praggett y aún no nos conocíamos tan bien, pero su amigo le dijo que debería llamar a alguien para que viniera a ayudar porque estaba realmente estresado. Así que recibo esta llamada telefónica en la víspera de Navidad de 2012 y Praggett dice: Jules, estoy muy estresado, estoy en Maui, necesito ayuda con este trabajo en la computadora. ¿Vendrás? Y yo estaba como, sí, claro. En ese entonces tenía tiempo, acababa de salir de la universidad y pues estaba en este tipo de espacio vacío en mí. Así que me fui a Maui y la primera vez que tomamos un descanso y así como que yo estaba como, oye, vamos a meditar con el Stargate. Y entonces nos sentamos uno al lado del otro. Y de repente Pride me mira, él estaba como, wow, ¿qué está pasando? Yo estaba como, ¿a qué te refieres? Y él dice, siento la energía de Alcazar a mi alrededor y solo lo había sentido desde adentro antes. Y Alcazar es nuestro guía para el Stargate. Fue mi primera confirmación. Unos 3 meses después de aquel momento superconsciente en el que sentí que conocía a este tipo de alguna manera. Así que pensé, genial. Y para mí fue como una gran aventura, siendo honesto. Cuando empecé a canalizar, sentía casi como si este casco espacial de energía me cubriera. Y yo diría que nunca sentí como si hubiera algún tipo de peligro de sobrecargar los circuitos o algo así. Se sentía como algo exquisito, casi como si hubiera una burbuja de mayor conciencia y conocimiento que vendría y de alguna manera se interfaz con mi mente. Es interesante trabajar con Alcazar porque en ocasiones cuando estamos liderando a un grupo, él se manifiesta a través de mí, luego cambia y se manifiesta a través de Jules para finalmente regresar a mí. A menudo anticipamos lo que el otro va a decir. Lo fascinante es que su energía es masculina cuando se manifiesta a través de mí y femenina cuando lo hace a través de Jules, lo que crea matices ligeramente diferentes. Esta es otra forma hermosa y sutil en la que él colabora con nosotros. Julián, parece que cuando él estaba pasando por esta transformación para convertirse en un canal, estaba más avanzado en su vida y parecía que el grupo que lo rodeaba era muy solidario. ¿Es correcto decir eso? Sí, bastante. De acuerdo, pero en tu caso, Julian, acababas de salir de la universidad y supongo que no creciste rodeada de muchos canalizadores. ¿Cómo era tu familia, tus amigos, tus colegas? ¿Cómo lo manejaron? Y tú, ¿cómo manejaste la situación con ellos? Lidiar con esto, bastante inusual en cuanto a canalización, porque ahora es mucho más común que en 2012, pero todavía estaba bastante en los márgenes de la metafísica, por decirlo menos. Ah, sí, la locura extrema. Sí, sí, exactamente. Tengo suerte porque tienes razón, mis padres eran personas muy científicas. Mi papá es médico, mi mamá ha sido enfermera y contadora. Ay, Dios. Solo puedo imaginar las conversaciones en la cena de Acción de Gracias la primera vez que pasó. Saben, todo fluyó bien porque antes de saber que trabajaríamos con el Stargate y la canalización, llevé a mi mamá a una conferencia de Guardianes de la Tierra en Arkansas, donde Preet estaba involucrado, y ambas nos ofrecimos como voluntarias en diciembre de 2012. Así que ella pudo ver a 600, 700 personas de diferentes partes del mundo. Se reúnen e interesan en este tipo de asuntos. Mi mamá siempre mostró comprensión. Mi papá solía decir, solo quiero verte feliz. Así que, en general, todo marchaba bien. Les comenté que estaba realizando unas prácticas. Fue como, voy a ir a aprender y a ver a dónde me lleva esto. Y Praga comenzó a viajar en junio de 2013 y yo pude acompañarlo, así que fue algo así como... Creo que a mis padres les pareció más o menos bien, no sé.
Tal vez esperaban que hiciera algo así como raro desde el principio, pero sí, realmente no hubo obstáculos. Está bien, entonces déjame preguntarte, ¿cómo Ustedes equilibran el lado espiritual de lo que haces con la canalización y el trabajo que realizas con tu vida cotidiana como ser humano que camina por este planeta? Tienes información y entendimientos que muchos seres humanos en el planeta no comprenden en cuanto a nuestra propia alma, nuestra espiritualidad, por qué estamos aquí, las lecciones que debemos aprender, el viaje general de la humanidad también. Así que tienes una comprensión más profunda de todo esto, pero aún así tienes que despertarte y como tengo que cepillarme los dientes. Ay Dios, tengo que tomar otro show, tengo que asegurarme de comer, porque si no, todo esto se va a desmoronar, ese tipo de cosas. ¿Cómo equilibras ese conocimiento que tienes como canal y lo que has podido obtener y este día a día caminando por la vida como un ser humano? Pues uno de los regalos que nos brinda Alcázar es aprender a vivir en el momento, estar contento y disfrutar de lo que está ocurriendo. Así que muy rápido. Cuando comencé con esto, se convirtió en viajar mucho por el mundo, crear un boletín informativo, así que se volvió un trabajo de tiempo completo. Y la alegría de tener a Jules viniendo a estar conmigo fue que ella es muy hábil en toda esa área de computadoras y todos los diferentes programas y demás, y yo soy un dinosaurio en eso. Ya sabes, escribo con dos dedos, como escribo con dos o tres, No muy lejos de ti, amigo, pero entiendo. y así. Toda nuestra vida es este trabajo. Y cuando no estamos dando talleres, estamos planeando a dónde iremos el próximo año y a qué países. Y a veces llevamos grupos en tours. Justo estuvimos en Egipto con un gran grupo de personas y luego fuimos a Grecia, donde tuvimos más de 1,000 personas presencialmente y un par de miles en línea con nosotros también. Y todo ese proceso fue algo que Algázar Guillo, para Dejejo, esto puede sonar un poco extraño, pero para cambiar realmente la línea de tiempo de la humanidad, para cada uno de nosotros individualmente. Pero entonces, eso es la humanidad en su conjunto. Y, y idea o el concepto, y desde mi punto de vista, la realidad es que toda la humanidad está conectada por lo que a menudo se llama un campo mórfico o campo morfogenético. Así que no lo sentimos, pero energéticamente, todos, sin excepción, estamos conectados a él. Y cuanto más cada individuo eleva su conciencia o su vibración, realmente afecta al campo mórfico. Y aunque individualmente somos solo una gota en el océano, cuando hay un gran grupo de personas, todos, con la misma intención y meditando juntos, se amplifica. Y ha habido muchos experimentos científicos para realmente reconocer y afirmar que eso es lo que está sucediendo. Así que cuando tuvimos 1,000 personas, todas meditando juntas en persona, con todas esas otras personas apoyándonos en línea al mismo tiempo, creamos una enorme ola de energía alrededor de la conciencia de la humanidad. Y no es que puedas demostrar que esto funcionó, porque nunca sabes hacia dónde nos dirigíamos antes de esto, en esta nueva línea de tiempo, por así decirlo. Suena un poco, ¿cuál es la palabra? Presuntuoso, decir algo así. Pero la cosa es que he estado trabajando con Alcázar desde el 88 y me ha dado tantas demostraciones que confío totalmente y absolutamente en lo que dice, incluso cuando parece muy descabellado. Y ha habido varias demostraciones. Una demostración muy hermosa que les puedo contar. Estábamos en Bulgaria con un grupo de personas y creamos un trabajo energético muy potente con el Stargate. Y una de las cosas que a veces hace es pedir a la gente que proyecte su energía hacia el Stargate.
y los ángeles y otros guías traen energía hacia ellos y luego la proyectan al Stargate. Y eso hicimos, y acumulamos la energía en el Stargate con la intención de apoyar a todos los niños nuevos, porque Alcázar decía que es muy difícil para los niños que nacen en esta densidad de inconsciencia. Algunos de estos niños de alta energía, de los que muchos están conscientes que están llegando al mundo ahora, dijo que es muy difícil para ellos. Y así enviamos esta ola de energía, solo para apoyar a los niños nuevos. Y se sintió realmente bien. Pero luego, después de un minuto o dos, de repente hubo esta enorme ola de energía que entró en la sala y todos estábamos como, wow, ¿qué fue eso? Porque simplemente estábamos ahí sentados, relajándonos. Y Alcázar volvió a entrar y dijo que lo que acababan de sentir fue la respuesta de más de 100 niños de diferentes lugares del mundo que sintieron lo que ustedes irradiaron hacia ellos, se conectaron entre sí. Ellos les devolvieron esa energía. Y eso fue simplemente, me da piel de gallina solo de recordarlo. Es como si hubiera demostraciones que ocurren, que si estás mirando desde afuera, podrían no parecer algo especial, pero cuando estás dentro y lo experimentas, es bastante mágico. Y Él tiene una manera maravillosa de guiarnos. Otro ejemplo que me viene a la mente ahora es que estábamos en Israel, en un teatro muy grande allí, dirigiendo un taller, y de repente suena la alarma de incendios. Y Al-Ghazar dice, tranquilos, es una falsa alarma. Y luego, después de unos minutos, alguien que organizaba nuestro taller entró corriendo y dijo, tienen que salir, hay un incendio. Vamos, se Alk salgan. dice, no, tranquilos, está bien, es una falsa alarma. Y la campana seguía sonando y la gente empezaba a ponerse un poco nerviosa. Y entonces alguien del teatro entró corriendo y dijo, tienen que salir ahora, hay un incendio en algún lugar, salgan. Y de nuevo él dijo, tranquilos. Y así estábamos ahí, y la mitad de la gente estaba medio relajada y la otra mitad lista para salir corriendo. Y luego, un minuto o dos después, la alarma se apagó y el tipo del teatro regresó y dijo, pueden relajarse. Fue una falsa alarma. Y es que cosas así pasan. Se requiere mucho para revelarlo, con las alarmas de incendio sonando. Permítame preguntarles cuáles son algunas enseñanzas clave de Alcázar. Es una pregunta interesante porque realmente se trata de volverse más consciente, de ser más consciente de uno mismo y más consciente de los programas subconscientes que llevamos, que en realidad limitan nuestra vida. Nuestro subconsciente trabaja unas 100 veces más rápido que nuestra mente consciente y entonces muchas de las decisiones que creemos tomar durante nuestro día en realidad las toma el subconsciente y no tu mente consciente. Así que cada vez más, a medida que la gente se adentra en esto, se trata de reconocer los hábitos y los programas subconscientes, encontrando la causa raíz que muy a menudo está en tu infancia, viéndola, comprendiéndola y entonces cuando tienes ese momento, ese instante de revelación de, por eso hago esto, ya no lo necesito y literalmente se desvanece y puedes ver el cambio en el rostro de las personas cuando lo sueltan y se ha ido para siempre y a partir de ese momento son un poco más conscientes. Su vibración es solo un poco más alta. Y cuando tu vibración sube, aunque sea un poco, la realidad cambia. Te vuelves más consciente, perceptivo y creador en tu vida. ¿Ves? Se trata de ser un creador consciente. Eso es descubriendo tu esencia. Sí, yo lo diría. Para mí, lo más impresionante del trabajo con el Stargate es que abre tu canal directo para experimentar la energía sutil.
Así es como funciona este dispositivo. Es una puerta interdimensional. En realidad, crea o emana un campo vibracional alto que realmente hace vibrar nuestro campo energético. Y de alguna manera, nuestro sistema nervioso humano está diseñado para poder percibir estas energías. Está integrado en nuestro sistema. Entonces, el Stargate es algo así como las personas que usualmente no sienten la energía sutil pueden. El 95% de las personas pueden sentir estas energías. Así que abre tu propia experiencia directa de lo trascendental. Es diferente para cada quien. Algunos tienen visión interna. Lo más común es sentir, Pragit y yo principalmente. Es hermoso. Te da acceso directo a estados superiores, a lo que podríamos llamar estados de flujo, o esencialmente como si el tiempo se moviera de manera diferente. Puedes sentir cada célula de tu cuerpo vibrar. Puedes, de alguna manera, acceder a estos espacios liminales que de otro modo podrían ser muy difíciles o llevar años de meditación para alcanzarlos. Eso es en un nivel. El otro nivel es muy físico. Es como si la gente estuviera en estas meditaciones y su cuerpo cambiara. Es como si el cáncer desapareciera. Hay una historia muy poderosa sobre una mujer que sucedió en Alemania. Era enfermera y tuvo un accidente en bicicleta. Se golpeó la cabeza y dejó de respirar por un tiempo y la reanimaron, pero quedó ciega. Y ella y su esposo asistieron a un taller durante el fin de semana y en el receso para comer del primer día, iba caminando por un pasillo y ella venía de frente con su esposo y apareció Algazar y le dijo, cuando estés lista, podrás ver de nuevo. Y yo habría pensado que se emocionaría mucho con eso, pero no, se enojó muchísimo. ¿Cómo puedes decir eso? Los doctores me han dicho que voy a estar ciega por el resto de mi vida. Eres una persona espiritual, no deberías hacer cosas así. Y se fue dando un portazo, y mientras se alejaba, Alcázar le dijo, ¿a quién eliges creer? Y el domingo, de nuevo, sucedió en el descanso del almuerzo. Se acercó a mí y dijo, elijo creer, puedo ver de nuevo. Entonces Alcázar entró y le dijo, acuéstate en el Stargate, cierra los ojos, quédate ahí durante el descanso del almuerzo. Cuando regresemos, cuando el grupo vuelva, haremos una meditación. Solo quédate en el Stargate. Así que eso fue lo que pasó. Hicimos una meditación después del almuerzo, no tenía relación con ella. Al final abrió los ojos y pudo ver de nuevo. Alcázar dijo, ahora puedes ver un 95% más o menos. Esto es lo que debes hacer para recuperar tu visión restante. Y así ocurren eventos como ese. No es algo que puedas decidir. La persona tiene que estar completamente dispuesta a soltar lo que sea que haya causado ese problema físico en particular. Pero hubo una chica sueca que era sorda de ambos oídos y recuperó la audición en un fin de semana. Ha habido muchas personas con curvatura de la columna donde la columna se ha enderezado. En Suiza, una señora llegó a un taller y dijo, he venido a este fin de semana porque el lunes tengo que someterme a una histerectomía y solo quiero obtener un poco de tranquilidad y paz antes de entrar a la operación. Y Alcázar le dijo, si te relajas durante este fin de semana, no necesitarás la operación. Y efectivamente, para la noche del domingo, se sentía tan bien y su cuerpo tan diferente que llamó al hospital y canceló. Entonces, su médico la llamó y le preguntó, ¿por qué hizo eso? Y ella respondió, pues creo que no lo necesito. Así que le hicieron más pruebas y cuando regresó por los resultados, el doctor le dijo, sabe, lo siento mucho, deben haber confundido sus resultados con los de otra persona. No tiene nada malo. Esas cosas pasan. Entonces, permítanme preguntarles, ¿cuál es su proceso para canalizar a Alcázar? Sé que son canales trans, ¿no? ¿Verdad? No somos conscientes. Entonces son canales conscientes. Perfecto.
¿Podrían explicar al público qué sucede al realizar la canalización? Bueno, al principio era diferente. Al principio, cuando era algo muy nuevo para mí, tenía que cerrar los ojos y relajarme completamente para invitar a Alcázar y podía sentir poco a poco cómo mi campo energético cambiaba a medida que él llegaba, pero ahora está siempre presente. Está aquí ahora y puede aparecer en cualquier momento. Así que es simplemente familiarizarse con la energía. Y la preocupación que mencionaste al principio, bueno, ¿cómo lidias con eso? Él es, lo llamo él, pero en realidad es un grupo de seres, pero es tan respetuoso y honrado. Ujú. Y una de las cosas que a veces hacemos con el grupo de personas que son relativamente nuevas e inseguras sobre, oh, ¿qué pasará si invito a estos guías? Una de las cosas que a veces hacemos es invitar a los guías. La gente puede sentir la energía a su alrededor. Y luego les decimos, ahora, pídanle a los guías que se vayan. Y eso demuestra que al agotarse la energía, les muestra a las personas que tienen el control, no están siendo sujetos a algo. Pueden invitar y pueden pedir que se vaya. Y cuando la gente se da cuenta, oh, depende de mí, puedo llamar a los ángeles y puedo confiar, porque si no me siento nervioso o algo así, puedo pedirles que se vayan y se van. Y eso es realmente una comprensión hermosa. Se trata de nutrir a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, cualesquiera que sean. Los problemas que tengamos, cualesquiera que sean los desafíos que enfrentemos en nuestras vidas, los guías están ahí para apoyar eso. Hermoso. Entonces, ¿podemos hacer una pequeña sesión de canalización y hacer un par de preguntas a Alcazar? No veo por qué no. No, como dije, siempre está por aquí. Está bien. Entonces, mi primera pregunta es para Alcazar. ¿Cómo defines el cambio venidero que está ocurriendo en la humanidad? Amados todos, os saludamos. Soy Alcázar. Y mientras hablamos contigo, las palabras que compartimos están para ocupar tu mente. Pero en verdad el regalo de nuestras palabras es que llevan una energía gentil y de apoyo. Así que mientras escuchas las palabras, relájate también y ve si puedes sentir la energía nutritiva que te traemos, si eliges recibirla. Entonces, para responder tu pregunta, la humanidad siempre ha estado cambiando, pero lo que sucede ahora en tu mundo es que la velocidad del cambio se está acelerando. Cada vez más individuos en todo el mundo están adoptando la meditación en sus vidas de diversas formas, porque este aumento, a menudo las personas se sienten abrumadas al no poder manejar el estrés diario, por lo que recurren a la meditación en busca de alivio, o el yoga, que es una forma de meditación, o las muchas otras posibilidades para ayudar a aliviar el estrés de tu vida cotidiana. Así que a medida que más y más personas se inclinan hacia ese silencio interior, esa relajación interna, entonces se adentran en un espacio donde son más creativos. Quizás no lo noten, pero lo que sucede es que la gente busca un cambio en sus vidas, buscan más paz, buscan más abundancia, buscan más libertad. Y conforme su mente se enfoca en esas cosas, el espíritu en sus múltiples formas responde. Y así, la humanidad en su conjunto está creando la aceleración, ya que más personas buscan una forma de vida distinta. Como usted sabe, a lo largo de los siglos pasados
ha prevalecido una perspectiva muy dominada por el hombre sobre la vida. El hombre ha dominado a la mujer. Hay muchos países que han dominado a otros. Y eso ha generado tanto sufrimiento. Y para la humanidad en su conjunto busca salir de eso. Hay quienes, los poderes establecidos, por así decirlo, desean mantener ese control. Es muy rentable. No quieren cambio. Pero como hemos dicho antes, todos están conectados por el campo mórfico. Así que cuantas más personas desean un cambio, que piden una forma de vida superior, su energía combinada se hace más y más fuerte. Y así la frecuencia de control se va reduciendo. Y eso no les gusta. Por eso están intentando encontrar maneras de dominar aún más. Y eso lo han experimentado durante los últimos años. Y descubrirás que hay más y más intentos por mantener ese viejo statu quo. Pero, querido, hay demasiada energía de cambio. Hay demasiada energía de desear amor, compasión, paz, o como muchos prefieren llamarlo, la luz frente a la oscuridad. Está sucediendo mucha más luz ahora. No es que estos sean malos y estos buenos. No, todo es simplemente vibración de la conciencia. Así que una de las cosas más importantes que les decimos a cada uno es dejar de juzgar. Deja de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque la energía del juicio es una vibración más baja. Si deseas más amor, paz, compasión, libertad, deja de juzgar. Incluso quienes hacen cosas terribles, deja de juzgar. Son producto de su condicionamiento, como tú. Han tenido menos suerte y han recibido una condición muy distinta a la tuya. Si puedes dejar de juzgar, elevas tu vibración. Elevas la vibración del campo mórfico. Y así, incluso aquellos en vibraciones más bajas son afectados por la energía superior. Y poco a poco aquellos que en el pasado fueron muy dominantes, con una conciencia muy pesada, ellos también están siendo tocados por el aumento de la energía. La transformación que está ocurriendo en tu planeta está a punto de acelerarse aún más. Hay tecnologías que están disponibles ahora en tu tierra para brindarte lo que a menudo se llama energía libre, energía del campo cuántico. Hay tecnologías para proporcionar agua para todos. Ya existen tecnologías que pueden sanar la tierra, el suelo, muy rápidamente. En un año el suelo envenenado puede volver a ser productivo. Cultivar plantas saludables. Hay tanto que está disponible para ti y eleva tu vibración, entra en meditación, te ayudará a ti y ayudará a la humanidad a traer lo nuevo más rápidamente. Tan amado, la humanidad está en un gran punto crucial. Se encuentra en un lugar donde, como pueden ver, que gran parte de la trayectoria futura depende de estos próximos años. Por eso decimos, invierte en ti mismo. Hemos dicho antes, la mayor contribución que puedes hacer para mejorar el mundo es amarte a ti mismo. Es elevar la frecuencia de la conciencia aquí.
Y también hemos dicho que ya no se trata de luz contra oscuridad en su planeta, la Tierra. Ahora se trata de la unidad versus la dualidad. Y pueden observar la división que causa distracción, que mantiene a la gente peleando entre sí y cómo es utilizado por los que están en el poder para evitar que te enfoques en el bien mayor de todos. Y así puedes ver que a medida que surge una conciencia superior aquí, los velos del olvido que te mantienen distraído y peleando entre ustedes pueden empezar a levantarse y ves muy claramente los desafíos que tienes enfrente. Así que invitamos a todos los que escuchan estas palabras a tomar una respiración profunda, a relajarse y a moverse hacia el centro de su ser. Desde este lugar centrado es donde pueden avanzar con mayor claridad, porque el futuro de la humanidad puede ser aún más brillante de lo que quizás crees. ¿Podrías ofrecer una perspectiva sobre el sufrimiento humano que está resultando de las guerras en curso alrededor del mundo? Querido ser, ofrezcamos una perspectiva distinta. Aquellos tras bambalinas que intentan dirigir a la humanidad están preocupados porque viven en la separación, porque no logran comprender el potencial que tiene la humanidad. Observan el mundo y expresan, no podemos continuar de esta manera. Hay demasiada gente aquí. Y su solución. Debemos hallar formas de limitar la cantidad de personas. La guerra es un buen método para lograrlo desde su perspectiva, pero también es, y no, un buen medio para financiar y aumentar en sus propias arcas. Esto genera una demanda de armas, genera una demanda de hospitales, genera una demanda de medicamentos, y todos son creados por el mismo pequeño grupo de personas. No queremos, al decir esto, generar enojo o frustración. Solo buscamos ofrecer una perspectiva. Las guerras que actualmente ocurren en su tierra ahora, si le preguntaras a la gente, ¿cuántas guerras hay? Y podrían mencionar, que hay eventos en Israel y Palestina. Yo recuerdo que también hay situaciones en Ucrania. Queridos, en este momento en su tierra hay casi 100 diferentes tipos de guerra sucediendo justo ahora, un grupo contra otro. Esto no es algo que Alcázar se saca de la manga, viene de un grupo de investigación en Suiza. ¿Por qué sucede esto? Para crear la continuación de lo antiguo se necesita separación. Mientras haya alguien contra quien discutir o luchar, la energía, la conciencia baja, descubrirás que hay cada vez más intentos de crear estos conflictos. Está ocurriendo provocaciones en tu mundo, muchas en África ahora. ¿Por qué? Porque
África tiene gran potencial. Es una tierra extensa, rica en minerales, con muchas oportunidades. Pero también hay mucha gente allí. Y así es. Una forma de reducir la cantidad de personas. Otra manera. Omes virus. Ha habido muchas formas diferentes pero esta vez tiene que terminar, querido. Esta vez puede transformarse al abrazar el amor y la compasión y dejar de lado tus prejuicios. Juicio, ¿a qué? Hacia los demás. El juicio baja la vibración. Empieza a ver a los demás como un producto de su condicionamiento y ten compasión por ellos. Estas guerras tienen un efecto positivo, si así quieres llamarlo, porque la gente que sufre y quienes observan el sufrimiento empiezan a decir, ya no quiero esto. Y cuando comienzan a decir, ya no quiero esto, su enfoque se aleja del juicio, buscando la paz. La paz es la unión. Así que hay un lado positivo. Si deseas verlo, de la guerra, empieza a crear más y más personas alrededor de tu mundo, deseando, rezando, pidiendo, meditando por una nueva forma de ser. Y así, a pesar de que hay tanto sufrimiento ocurriendo, hay una luz al final del túnel. El camino para cada individuo hacia su propia luz es volverse más consciente. Existen muchas formas de meditación. Sentarse con los ojos cerrados y las piernas cruzadas es ancestral. La humanidad evoluciona. Esas técnicas fueron útiles en tu India, en tu lejano oriente, pero para la mente occidental se necesita algo más. Por eso se le dio el Stargate a la humanidad. En este momento, cuando está a punto de ocurrir, la aceleración de la conciencia. Durante mucho tiempo, durante muchas vidas, la conciencia ha crecido muy despacio. Ahora está ocurriendo así. Estás al borde de un gran cambio de conciencia. Te estás acercando a la frecuencia baja y la alta cada vez más. Al llegar a ese punto de unidad, tu conciencia empezará a elevarse rápidamente. Y realmente habrá una nueva tierra aquí. Y está mucho más cerca de lo que imaginas. Ahora, ¿cómo afectará la inteligencia artificial o IA a nuestro crecimiento espiritual como especie, como humanidad? Es una pregunta hermosa, ser querido por todos. Y diríamos, tu inteligencia artificial tiene un gran potencial. Es simplemente reflejando otra vez la conciencia general de la humanidad. Así tu IA puede impulsar grandes avances en tecnología y ya está ocurriendo, quizás más que cualquier otra tecnología. Sus aplicaciones en tu futuro dependerán en la intención y el nivel de conciencia de sus diseñadores. Entonces, por ejemplo, puede usarse para alimentar. En los estados de vigilancia más amplios,
tu globo ha visto jamás o puede impulsar grandes esfuerzos humanitarios. Y en el de campo de probabilidad, ambas posibilidades siguen siendo factibles y ocurrirán simultáneamente. Sin embargo, algunos de los potenciales más influyentes están siendo desviados ya. Por eso decimos que este es un punto de flujo, una gran encrucijada para la humanidad en estos años actuales. Debido a las aceleraciones rápidas en su tecnología que están ocurriendo ahora, en cierto sentido, se están desarrollando nuevos sistemas. Estos nuevos sistemas se construyen paso a paso y en algún momento la fundación estará puesta, pero aún no lo está todavía. Por lo tanto, en este momento, nuestro mensaje para ustedes, los oyentes de este podcast en particular, es apoyar con su atención los usos brillantes de la IA. Salgan y descubran cómo se usa esto para potenciar el mejoramiento de su mundo y elevar su conciencia. Ya no podemos enfatizar esto lo suficiente, porque, amados, todos ustedes están en un océano de conciencia. Aún no pueden verlo, pero todos están conectados. Y cuanto más se elevan fuera de la dualidad y la separación hacia un estado donde están conectados con la unidad, más alimentan la realización directa de una conciencia superior en aquellos que quizás ni siquiera meditan, aquellos que quizás están ocupados creando esos cimientos para el futuro de la humanidad. Y finalmente, Alzheimer, ¿tienen algún mensaje final? El público, seres queridos, quizás lo más importante que debes saber es que no estás solo. En reinos invisibles hay muchos. Por ejemplo, el reino angélico. Mencionamos a los ángeles porque a lo largo de muchos siglos, varias religiones reconocen la existencia de ángeles y reinos angélicos. También hay seres benevolentes que ayudan al ser solicitados, brindando apoyo individual y a grupos, comunidades y naciones. Recuerden que nunca solos. Permítete buscar a personas con tus mismos intereses para sentir su apoyo y compañía. Uno de los problemas más grandes en tu mundo hoy es la soledad que experimenta la gente, incluso dentro de su propia familia, al sentirse aislados. No creen que su familia funcione o sienta de la misma manera que ellos. Las familias discuten, pelean, creando separación, incluso dentro del grupo familiar. Encuentra a esas personas afines. ¿Cómo lo haces? Solo pidiéndolo con la intención de que suceda. Hay una fuerza en el universo. Puedes llamarla Dios si eso te funciona, el nombre que prefieras para darle. Hay una conciencia que cuando tú pides, te responde. Este Alcázar es solo una de las tantas voces de esta conciencia aquí, simplemente para apoyar tu despertar, tu
para sentir la distancia más de lo que crees que eres. Todos ustedes son creadores, pero crean inconscientemente. Nuestro esfuerzo, nuestro objetivo es ayudarles a descubrir cómo crear su vida de manera consciente, a empezar a atraer a su vida aquello que necesitan, momento a momento, sea más amor, más amistad, más abundancia, más libertad para viajar, más salud, más asombro y maravilla. Todas estas cosas y más están disponibles cuando comienzan a pedir. Pide en tu interior en silencio, toma un momento de paz. Solo pide apoyo y curiosamente, si sigues pidiendo, lo atraerás a tu vida. Amados, estamos aquí. Hay una miríada de seres de apoyo. Seres conscientes y visibles o invisibles que pueden apoyarte. Dice, no estés solo, no vivas con miedo. Eres amor. Y amados, una vez diríamos a todos ustedes, no crean todo lo que piensan. Son mucho más que sus pensamientos. Son mucho más que este mecanismo mental del cerebro que ha sido afinado a este espectro tan estrecho de la realidad vida tras vida. Les diríamos, estén abiertos a la posibilidad de expandirse, expandiendo su sentido percibido de quiénes son, expandiéndose más allá de las percepciones que han tenido en el pasado. Estén abiertos a la posibilidad de la verdadera esencia, de quienes son, puede ser percibida, ser conocida directamente por ustedes. Los invitamos a expandirse. Los invitamos a trascenderse y a maravillarse. Porque, queridos, la verdadera naturaleza de su realidad es que viven en un universo multidimensional. Hay estos reinos y dimensiones invisibles, pero no se queden con nuestra palabra. Salgan, experimenten esto por ustedes mismos. Porque, queridos, cuando lo hagan, una parte muy profunda de su humanidad lo afirmará. Está bien, puedo relajarme. Una parte profunda de ti comienza a recordar el ser iluminado que realmente eres. Empieza a reconectar con la sensación de que vives en un universo benevolente y forma de autoconfianza. Es esencial aquí, en tu tierra, ahora más que nunca. Te extendemos la invitación a convertirte en un embajador de la unidad, no solo a través de tus palabras o conocimientos, sino al relajarte y permitirte conectar con tu esencia, reconociendo que todo está en armonía aquí. Las transformaciones pueden ocurrir más rápidamente de lo que imaginas. Observa con asombro cómo la tecnología ha evolucionado desde tu infancia, cuando las cintas de casete aún eran parte de tu realidad. Y ahora extraes datos de la nube. Puedes imaginar lo que traerán los próximos 100 años.
Así que les decimos a todos, tengan esperanza, sean luminosos y porque están conectados a esa luz que está dentro. Fue una sesión hermosa, realmente hermosa, chicos. Gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten después de una sesión así? Energizados. Súper energizados. Sí, es un gran regalo lo que hacen por el mundo. Al integrar distintos puntos de vista, ofrecen a la gente una opción. Oh, me identifico con esto. Y luego les da un rumbo. Así que están incorporando tantas posibilidades y potenciales que están haciendo algo disponible para todos y realmente agradezco lo que están haciendo y el regalo que nos han dado. Y por cierto, hermosas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacerte algunas preguntas, se las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Y por cierto, puedes responder tú o el alcohol. Ustedes deciden. Creo que esto es para cada uno de nosotros. Para mí, siento que estoy viviendo una vida plena, pero hay mucho más potencial. Es como vivir en alegría y paz y un nivel de abundancia. Cuando Alcázar habla de abundancia, no se refiere solo al dinero. Él dijo abundancia en todos los niveles. Abundancia de amor, abundancia de amistad, abundancia de libertad para moverse, abundancia de celebración y así sucesivamente. Y sí, abundancia de dinero que permite que esas cosas sucedan. Pero cuando te enfocas en la gratitud, sintiéndote agradecido por lo que tienes, lo increíble es que empiezas a abrirte a más de todos esos otros niveles de abundancia. Y eso no es solo un concepto esotérico, es un hecho científico que la vibración de la abundancia cambia tu fisiología, cambia la manera en que te enfrentas a la vida y comienzas a abrirte para recibir más. Así que la gratitud es una parte muy importante de vivir una vida alegre. No se trata de lo que tienes, de lo que posees. Se trata de cómo disfruta, de cómo amas lo que tienes. Y es tan importante compartir. Sí, para mí diría, Richard Rudd de los Gene Keys lo dijo bien, como propósito, prosperidad, asociación. Así que eso es como fundamental. Más allá de eso, realmente, una vida plena. Para mí, quiero estar en un auténtico despertar espiritual. Creo que es bastante sencillo aferrarse a un sentido del yo. En mi opinión, embarcarse en un auténtico viaje de despertar implica trascenderse a uno mismo al tener puntos de acceso para, en esencia, dar forma a la experiencia de tu ser hasta que se quiebre y te des cuenta de que, vaya, no soy eso en absoluto. Esa es la personalidad de la que hablas. Es como Jamie Wheel, otro de mis favoritos. Él lo llama el Etch a Sketch cósmico. Lo que sea que hayas estado dibujando en tu conciencia, simplemente sacúdelo para que puedas experimentar. Básicamente sientes cómo se disuelve y luego es como si mucho se desprendiera de ti y piensas, está bien, eso no es lo que soy, y así se abre este campo de posibilidades. Y más allá de eso, con el trabajo de Stargate, lo que realmente estamos haciendo es crear una comunidad global. Tenemos miles de personas que nos siguen muy de cerca, a quienes conocemos personalmente, pero lo que esperamos crear con eso es un nuevo sentido de comunidad, donde no es como, oh, vamos a vivir todos en nuestra comuna. Eso es válido, pero es como que las cosas se estancan, ¿verdad? Y eso también tiene su historia, por cierto, y tiene su karma, tiene sus cosas. No todos son comunas, pero se han hecho un par de películas al respecto. Pero nos preguntamos, Kino, ¿cómo sería poder ir a Italia y conectar con corazones y mentes afines y visitar viñedos y hacer caminatas? ¿Y cómo sería tener un Airbnb Stargate donde pudieras ir
pasarla bien en cualquier parte del mundo y encontrar gente. Así que estas son las clases de oportunidades de abundancia que estamos explorando. Y está sucediendo. Quiero decir, acabamos de tener este encuentro en Grecia con alrededor de 1,000 personas y cerca de 200 de ellas fueron apoyadas financieramente por la comunidad Stargate alrededor del mundo, porque hay lugares donde MAE, en Sudamérica, por ejemplo, su dinero vale muy poco. Así que simplemente preguntamos, ¿pueden apoyar? Y nos impresionó la respuesta. A 200 personas. Se les pagó el hotel, el taller, a la gente que venía de lejos. Se les ayudó, se les dio apoyo Es financiero asombroso. para sus vuelos. Fue tan conmovedor. Y esa es la comunidad global. Y queremos expandirla. Queremos que eso suceda en todo el mundo para todos. Igual aquí, igual aquí. Ahora, les preguntaré a ambos si tuvieran la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con el pequeño Prashid y la pequeña Julian, ¿qué consejo les darían? Pues yo empezaré con los pensamientos profundos de Julián. Me diría a mí mismo, lo que te estás convirtiendo es increíble. No te preocupes por lo que la gente te dice. No te preocupes por lo que está pasando en tu familia. El camino que estás tomando es fantástico. Cuentas con apoyo, eres amado y vas a quedar impresionado por las cosas increíbles que sucederán en tu vida. Y como dije eso, esperaría que la vida que he vivido hasta ahora fuera totalmente diferente, mucho más asombrosa, y yo estaría mucho más adelantado en este viaje de mi vida. Está bien. Le diría a la pequeña Julián, le diría que se ame a sí misma y que se dé mucho tiempo para cuidarse y que no ceda su poder. Es decir, que elija con cuidado. Y también le diría que no es su culpa y que no se haga responsable de todo lo que está saliendo mal en la familia. Y ese consejo es para mí muy personal. Respuesta hermosa, respuesta hermosa. ¿Cómo definen a Dios o la energía primordial? Para mí es una vasta conciencia que está más allá de lo que podemos imaginar. Definitivamente no es un anciano con barba gris en el cielo. Es una conciencia que creó el campo cuántico. El campo cuántico son estos diminutos puntitos de energía luminosa infinitamente pequeños. Y de ahí se ha creado todo, todo en el plano físico y todas las demás dimensiones, todos los otros universos, todos creados a partir de ese campo cuántico inicial. Y en la Biblia, ¿no? En algún momento dice, hágase la luz. Antes de la luz no había nada. Era solo esta conciencia del Espíritu, esta indescriptible energía que está creando y que sigue creando a través de nosotros. Porque mi sensación es que lo que Alcázar llama el superconsciente de cada persona, o alma, como le gusta llamarlo a la gente, o el yo superior, eso existe. Más allá del campo cuántico, existe en espíritu, en el vacío, como lo llama Alcázar. Y es como eso indescriptible, asombroso, energético, que es simplemente amor puro, pura conciencia. Y todos formamos parte. Bien dicho. Para mí lo más, claro, la sensación que puedo tener sobre lo que Dios podría ser
es el que está recibiendo la retroalimentación de la conciencia de cada ser sintiente, forma de vida y posiblemente incluso cada coordenada del espacio-tiempo en el universo. Entonces Dios es lo que sea, una inteligencia vasta e infinita. Es el testigo de todo. ¿Quién sabe qué más hará esa conciencia? Hermoso. Ahora, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti y el trabajo que realizas en el mundo? Nuestro sitio web es thestargateexperience.com. Puedes visitarlo y encontrar muchas experiencias gratis. Así que esa es la mejor manera de seguirnos. Realizamos transmisiones en vivo con participantes de todo el mundo. No es necesario contar con una estructura física para percibir esas energías. Funciona como un ancla para una conciencia de dimensiones superiores. Nuestro guía capacita a las personas para que utilicen su intención y se sumerjan en las meditaciones, generando su propio campo energético. Hermoso. Cada uno tiene un mensaje de despedida para la audiencia. Lo que está pasando en el mundo está cambiando. No te distraigas con lo que lees en los periódicos, escuchas en tus noticieros o ves en la televisión. Sintoniza, busca información más elevada. Si escuchas esto, estás conectando con un podcast. Sigue tu guía interior, no la de los medios locales. Está bien. Me río porque no estás hablando de ti mismo, ¿verdad? Oye, yo también me incluyo en eso, pero no me limito a ello. Sí, creo que mi mensaje de despedida sería, busca maneras de encarna una conciencia superior. Respira y disfrútalo. Todos estamos juntos en esto ahora. Quiero agradecerles mucho a ambos por venir al programa y compartir sus experiencias, su conocimiento y por traer a Alcázar a la vida de mi audiencia. Así que les agradezco a ustedes y todo lo que hacen por el mundo, amigos míos. Así que gracias de nuevo por venir. Muchas gracias, Alex. Muchísimo, mucho cariño. Adiós. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.